Hacemos contacto con los expertos para hablar a detalle sobre ello y en este momento nos comunicamos vía Zoom con Mike Vigil. Él es exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA. Mike, ¿cómo estás? Allá en Nuevo México, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un placer. Muchas gracias por tenerme en su programa. Al contrario, gracias por tomar esta comunicación porque, bueno, conocemos que eres experto, que conocías a García Luna, lo conoces porque trabajaste por tus actividades, trabajaste con él, colaboraste de alguna manera, vamos, en cuestión laboral. Quisiera, si nos puedes comentar primero, Mike, pues ayer ya lo declaran culpable con estos 5 cargos. ¿Hay algo que te sorprendió de este juicio? ¿Hay algo que te haya brincado? ¿O vamos, es algo que ya lo dabas por hecho a que esto se iba a llegar, Mike? No, yo quedé sorprendido porque había muchas cosas que se presentaron en el juicio y en mis 31 años, así como agente de la DEA, estuve viendo que presentaron a muchos narcotraficantes y el testimonio, las declaraciones de ellos era muy ecléctico. Entonces, no había nada para corroborar sus testimonios. Por ejemplo, no hubo video, no hubo audio, no hubo textos, mensajes, no hubo mensajes de correo electrónico, no hubo fotos. Entonces, en realidad fue declaraciones de individuos y no las declaraciones también se me hicieron algo raro. Por ejemplo, tenían a Genaro García Luna en reuniones con todos estos mafiosos, con el rey, el Jesús Rey Zambada, en un restaurante donde estaba recibiendo millones de dólares, donde García Luna y Jesús Zambada eran muy conocidos. Entonces eso se me hizo raro. Y luego declararon que Genaro García Luna se reunían con él en un restaurante al otro lado de Avenida Reforma de la embajada, donde elementos de la DEA, del FBI, de Seguridad Nacional, de alcohol, tabaco y armas de fuego pasaban por ahí, iban a ese restaurante. Entonces, eso tampoco como que no era lógico. Aparte de eso, Oscar Nava Valencia, el ex jefe de Cartel Milenio, dijo que le pagó a Genaro García Luna $3 millones nada más para que se reuniera con él en un lavacoches, que tampoco eso es lógico. Y luego Edgar Beitia, el ex procurador estatal de Nayarit, dijo que el ex gobernador fue a México, a la Ciudad de México, a una reunión de seguridad. Me imagino que eran con otros gobernadores, generales del ejército, comandantes de la Policía Federal, y que Genaro García Luna y Calderón les pidió que no atacaran el cartel de Sinaloa, nada más el cartel de los Beltrán Leivas. Entonces, ¿cómo creen que un presidente y un secretario del gabinete van a decir algo así y meterse en una conspiración muy amplia? Claro. Aparte de eso, estaban diciendo que hubo una reunión, por ejemplo, de Arturo Beltrán Leiva y miembros del cartel de Sinaloa, donde estaba Genaro García Luna. Y eso fue en 2008, así como digo Sergio Villarreal. Y se trata de esto, que mucha gente no sabe esto, que a los principios de enero de 2008 fue detenido uno de los hermanos de los Beltrán Leiva, Alfredo, que le decían el Mochomo. Entonces los hermanos Beltrán Leiva culparon
a Chapo Guzmán, que lo entregó a la autoridad, y entonces rompieron en ese momento relaciones con el cartel de Sinaloa y comenzó una guerra entre ellos. Entonces tampoco eso no tiene sentido. Así es. Los fiscales de Houston, donde se inició esta investigación contra de Genaro García Luna, rechazó el caso contra de Genaro García Luna en mínimo 2 ocasiones porque Claro, no sí, había sí, sí. suficiente evidencia y entonces se fue a Nueva York y vimos el Lo resultado. que ocurrió. Oye, Mike, la percepción de muchas personas, inclusive conocedores del tema, como que les ha brincado un poco el hecho de que no se hayan metido tanto con el tema financiero. Es decir, más allá de estas entregas de dinero que ya nos has comentado, en realidad como que no se entró a fondo a la cuestión financiera. ¿Debió haber sido así o el juicio solamente se encaminaba hacia otros aspectos? No, tiene toda la razón, Carlos, y es un excelente punto, porque cuando se acusa a alguien de sobornos, y en este caso el rey Zambada dijo que le entregó más o menos como 6 millones de dólares, y luego que el cartel de Sinaloa le estaba pagando como 1 millón de dólares mensualmente, que es absurdo. Entonces, en un caso así, hay que hacer un análisis financiero. Por ejemplo, decir, ok, el sueldo de Genaro García Luna era cierta cantidad. Entonces también tenía negocios donde estaba ganando más dinero. Entonces, hay que tomar en cuenta los bienes y raíces, los activos, las cuentas bancarias. Entonces no se hizo nada. Sí, El sí, sí. caso en realidad fue por unos narcotraficantes que, como te digo, era ecléctico. Uno decía esta cosa, este otro decía otra cosa, y no hubo ningún dos individuos que podían confirmar, decir, ok, pues sí, sí estoy de acuerdo porque yo también estuve ahí. Nada de eso, era todo totalmente independiente. Claro, como vulnerables un poco los argumentos de los testigos. Oye, Mike, y vamos, no se puede dejar de tocar el tema de Felipe Calderón. Desde tu punto de vista, ¿cómo queda el gobierno de Felipe Calderón? ¿Sabía lo que estaba pasando? Porque también es algo que está pues, en boca de todos los actores, de que el expresidente sabía de lo que estaba haciendo Genaro García Luna. ¿Tú crees que lo sabía? ¿Tú crees que había esta posibilidad o que estaba alejado de estas pues acciones que hacía Genaro García Luna? Pues en realidad no sé, Carlos, y no me gusta hacer acusaciones, porque en la DEA, Carlos, hemos tenido agentes corruptos y entonces eso no quiere decir que el jefe de la DEA estaba de acuerdo o que conocía lo que estaban haciendo estos elementos. Entonces yo sé que el señor presidente López Obrador acusa mucho a Felipe Calderón y el motivo de eso es porque perdió la elección contra de él en 2006. Pero se trata de esto, que también mucha gente puede acusar a López Obrador sobre la protección de Salvador Cienfuegos, el ex ministro de la Defensa. Entonces, a mí no me gusta hacer esas acusaciones porque no creo que López Obrador sea corrupto, pero ya tú sabes cómo se pueden manejar estas cosas. Claro. Aparte, yo trabajé, Carlos, en México por 13 años y yo siempre dije que aunque pusieran a Jesús Cristo como jefe de policía, en 2 semanas lo tuvieran vinculado con todos los carteles que existen. Claro. Entonces, muchas veces se manejan esto de conspiración, pero yo siempre manejaba estos casos con pruebas contundentes y no rumores. Todo el mundo, oh, yo sabía que eran corruptos, oh, yo sabía esto.
bueno, ¿qué pruebas tienen? Claro, ¿Qué es como se pruebas? entregan todas las pruebas, hay que ser contundente porque si no, pues también se puede caer también en algún tipo de delitos, ¿no? De cuestiones jurídicas. Oye, ya me queda poco tiempo, Mike, pero nada más quisiera, ¿qué queda para Genaro García Luna en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿Qué queda por hacer? ¿Qué puede pasar con lo que queda de este juicio que, bueno, ya se le declaró culpable? Bueno, él fue acusado y fue, como te digo, de una empresa continua. Entonces, lo mínimo ahora que fue acusado, bueno, que lo condenaron sobre de esa ley, la condena mínima, Carlos, es 20 años y lo máximo es una cadena perpetua. Entonces, pero no, nunca tuvo antecedentes en México o en los Estados Unidos. Entonces van a tener que hacer un informe y por eso el juez ah, puso la fecha por unos cuantos meses antes de que él vaya dictando una sentencia, pero todo depende del juez y el informe que van a hacer la agencia de probatoria. Pues estaremos esperando este informe y seguramente en contacto contigo. Gracias por habernos pues, abierto este panorama porque es un tema que aquí en México es de gran interés y bueno, también en Estados Unidos. Gracias por esta entrevista y estaremos en contacto. Muy buenas noches hasta allá, hasta Nuevo México, Mike. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias, pues ahí está la opinión de un experto, pero además que vivió de cerca la relación con Genaro García Luna y habla con conocimiento de causa.